vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una voz en el camino. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy vamos a estar leyendo el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 1 al versículo 11. Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces a Aarón y dijéronle: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y trajéronlos a Aarón, el cual tomó de las manos de ellos, y formólo con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta a Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, y presentaron pacíficos, y sentóse el pueblo a comer y a beber, y levantáronse a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Por esto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y han sacrificado a él, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que encienda mi furor en ellos y los consuma, y a ti yo te pondré sobre gran gente. Entonces Moisés oró a la faz de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? Esta mañana tuve la oportunidad de asistir a la graduación de una escuela bíblica. Y la persona que llevó el mensaje es, por cierto, la doctora B.R. Hicks, autora del libro que empezamos a comentar hace algunas semanas, El árbol del enojo, que por cierto no hemos terminado nunca. Una persona de pensamiento profundo y una vida intensa en la búsqueda de Dios. El mensaje que presentó a los estudiantes fue, como todo lo que dice o escribe, impactante. Y como apenas estuve ahí esta mañana, todavía está en mi mente lo que estuve diciendo a los estudiantes. No sé hablar de lo que no siento. De manera que lo que haremos esta noche es repetir una pequeña porción del mensaje que ella dio. En realidad, su texto estuvo tomado de Filipenses 3:14. El versículo anterior en el que Pablo está hablando dice: dejando atrás el peso, diríamos con énfasis, de todas las cosas pasadas, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. El tema tal como lo presentó demandaría, ya no digo el estudio, porque yo solo podría repetir lo que la escuché decir, que fue, sin embargo, profundo, tema que hace reflexionar. El tema era en realidad sobre servicio en un sentido,
pero en otro sentido era sobre esta una palabra, prosigo. Y analizándolo significa correr, insistir en llegar a una meta determinada. También significa, interesantemente, significa otras cosas, hasta llegar al clímax de lo que sería el ser voluntariamente prisioneros de la naturaleza, del nombre, de la fuerza y la presencia de Dios. Entre los ejemplos que dio sobre esta palabra correr o proseguir, se encuentran dos que voy a mencionar. Leímos algo en relación con Moisés. Ahí vamos a centrar la mayor parte de la plática de esta noche. Pero hablemos de la primera que mencionó y se refiere a Abraham. Abraham, en Génesis 17, acababa de ser circuncidado. Indudablemente que la circuncisión no puede ser una cosa fácil. Indudablemente produce un dolor físico y un malestar grande. En el capítulo 18 encontramos que Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, cuando vio que se aproximaban 3 varones, dice la Escritura. No supo quiénes eran, pero de inmediato se levantó en él esto que es la naturaleza que tuvo ciertamente, que tiene hasta la fecha el Señor nuestro Dios, e indudablemente el Señor Jesucristo, su Hijo. Me viene a la mente un versículo que a veces hemos mencionado aquí o allá, cuando Dios habla de su propio servicio, y hay una queja que es como un lamento. Mas vosotros me habéis hecho servir, a pesar de vuestras iniquidades. Dios ciertamente es el mayor siervo del universo. Qué cosa tan increíble, que siendo el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, el Señor infinito, aquel que puede hacer lo que le plazca y que es lo que Él quiere ser, que el Señor de señores, el dueño del universo, el que está en todas partes y lo sabe todo, el que lo puede todo y lo entiende de manera completa porque Él lo hizo. Él diga de sí mismo que Él es siervo. ¿Y de quiénes? De estos insignificantes seres que somos nosotros. Mas vosotros me habéis hecho servir, a pesar de vuestras iniquidades. ¿Quién de nosotros no de continuo le pide a Dios: ayúdame en esto o en aquello, hasta en lo más insignificante? Y no nos ponemos a pensar en las muchas cosas con las cuales lo vendemos todo el tiempo. Pero, punto y aparte en ese sentido, volvemos a Abraham. Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda cuando vio venir a estos 3 varones. Sin saber exactamente quiénes eran, se dio cuenta de que al venir por el desierto tenían que haber venido cansados, agobiados por el calor, al calor del día. Y aún en su dolorimiento físico, aún en su condición, sin tener lástima, por así decirlo, de su dolor, etc., corrió a encontrarlos y les dijo: han pasado por aquí cerca de mí, realmente para comer y descansar. No lo dice con esas palabras, pero a eso se reduce el asunto. Entonces ellos dijeron: sí. Se sentaron a la sombra de un árbol y él corrió nuevamente para encontrar por sí mismo un becerro que pudiera servir de alimento a aquellos viajeros que venían cansados. Todo lo hizo él mismo, no llamó a un criado, no llamó a otra persona para que hiciera el servicio que él decidió hacer. A 3 que hasta ese momento le eran todavía desconocidos. El punto no es tanto quiénes eran. Obviamente era Dios, que es la figura principal en cualquier momento. Y menciona la Escritura 2 ángeles. Bien, sin entrar en mayor reflexión sobre ellos,
sobre él, detengámonos en pensar en la lección que recibimos esta mañana y que era en relación con servicio. Servicio a quien no se conoce en medio del dolor y con gozo. Correr, darse prisa. ¿Qué se necesita para un servicio de este tipo? Obviamente, para empezar, una definida aceptación de aquellos que vienen hacia nosotros. Una aceptación no solamente como tal, pero la aceptación gozosa de la oportunidad de hacer algo en favor de quien pasa a nuestro lado. Alguien podrá pensar en estos tiempos, ¿quién va a servir sin darse cuenta de lo que hace? ¿Estamos de acuerdo? No siempre se presenta la oportunidad adecuada, pero el principio sigue siendo una verdad. Y Dios nos presenta las ocasiones y las personas a las cuales podemos servir. El punto básico es que el dolor que podamos estar sintiendo por algún motivo, interno o externo, no sea un pretexto para no tener el gozo de servir. Vamos a decir simplemente el servicio en casa, simplemente el servicio a aquellos a quienes decimos amar, simplemente el servicio de aquellos que están cerca de nosotros, ya sea física o solo sentimentalmente, emocionalmente, en alguna forma. Servicio. El servicio en este caso consistió en hacerlos descansar, en darles de comer, hacerlos descansar y alimentarlos. Hacerlos descansar. No el reproche, no la herida, no la palabra dura, no la recriminación, pero cuando alguien está cansado por el calor del día, por las situaciones difíciles, darle la paz suficiente de alguien que dice, espera, Dios va a solucionarlo. Busca a Dios, Él sabe perdonar. Encuentra el camino que Jesucristo siempre tiene presente, porque el camino es Él mismo. Y adelante, vuelve a empezar. Y darles no solamente el descanso de la sombra que podamos tener a la mano, pero también el alimento. Y el alimento consiste, siempre vamos a lo mismo, en lo que es el pan y el vino que representa a Cristo Jesús. El pan que da la fuerza. El vino que es una forma de decir perdón y también una forma de decir gozo. Abraham, sin pensar en su dolor, corrió para servirlos. Prosigo al blanco, y el blanco es Jesús. Servicio aún en medio del dolor. El siguiente ejemplo que la doctora Hicks mencionaba esta mañana se refiere a Moisés. Ciertamente en la vida de esta gente de la Biblia es siempre un llamado tremendo y profundo. Seres humanos iguales a nosotros. Seres humanos con las mismas características de bien y de mal, de las fuerzas encontradas que en todos nosotros batallan, pero también de aquellos que han decidido ver la visión que viene de arriba, en lugar del llamado oscuro que viene de abajo. Seres que han determinado que a pesar de todo lo que hay dentro de la mente y el corazón del humano, no quieren vivir en el lodo, sino que prefieren batallar en contra del lodo que nos ata los pies, hasta que pueden poner los pies en el agua limpia del nombre de Jesús y caminar hacia arriba. Moisés, pues, es el segundo ejemplo. Habrá que sintetizar todo lo que escuchamos esta mañana en relación con Moisés, pero habla de las 3 ocasiones en que de diferentes maneras, 3 veces 14, 4 veces 14, que Moisés fue probado.
Y en cada ocasión salió bien de la prueba, excepto al final. ¿Y por qué? En ocasiones yo me he preguntado, ¿cuál era la fuerza de este hombre que pudo ayunar 40 días y 40 noches cuando subió al monte para recibir la ley? Y después que el pueblo hubo pecado y sucedió lo que sucedió en el texto, que es el contexto de lo que leímos hace un rato, volvió al día siguiente y por otros 40 días con sus noches. Nuevamente estuvo en la presencia de Dios. Sí, ayuno de 40 días, casi seguidos el uno del otro. Y lo único que pudo haberle dado la fortaleza necesaria para semejante cosa, tuvo que haber sido la presencia misma de Dios. Cada vez que Moisés estuvo en la presencia de Dios, cuando era simplemente su comunión con Él, la necesidad de hablar con Él, de escuchar su voz y de oírla. ¿Qué realmente veía Moisés en el monte? ¿Quién sabe? Dios hablaba cara a cara con él, como el hombre habla con su compañero. Alguien preguntaba alguna vez, pero si no se puede ver el rostro de Dios, porque Él mismo dice en el mismo libro de Éxodo, no puedes ver mi rostro, porque ningún hombre puede ver mi rostro sin morir. Hay diferencia, indudablemente, entre cara y rostro. La cara de todo ser humano la vemos todo el tiempo. El rostro, esa parte interna que todos tenemos, en realidad no la ve nadie, no realmente, excepto Dios. ¿Quién puede ver el rostro de Dios? Pero Él, de alguna manera, hablaba con Moisés cara a cara. Y Moisés venció la primera vez. A pesar de la angustia que le producía el pueblo, su comunión con Dios lo hacía levantarse después de haber estado humillado, rogando por ellos. Perdona ahora a este pueblo. Disculpa, Señor Dios, su pecado. Señor, yo te ruego que perdones ahora a este pueblo y si no, ráeme de tu libro que has escrito. Y las respuestas de Dios siempre ahí. Tremendo hombre, inmenso Moisés. Uno pudiera reflexionar también en Josué, su sirviente, aunque era un príncipe, servía a Moisés. Moisés estaba en la presencia de Dios mientras Josué permanecía en las sombras del monte, solamente oyendo el retumbar de los truenos, viendo la tremenda luz de los relámpagos y sin duda oyendo la terrible e inmensa voz de Dios hablando con Moisés. Pero sinteticemos el asunto. Moisés tuvo victoria en cada una de estas ocasiones a pesar de que el pueblo era lo que el pueblo era y hacía lo que hacía. Incluso cuando se hicieron este becerro de oro. Incluso cuando en solo 40 días se olvidaron del poder, de la ley, de la misericordia de Dios para con ellos. Después, en la última fase de su prueba, y todavía hablamos de prosigo al blanco, el blanco es Jesús. Cuando Él dejó de ver a Dios, cuando Él dejó de simplemente ver el rostro del Altísimo y empezó a oír y a ver al pueblo, cuando empezó a ver la rebelión de ellos, la crítica, el que casi lo apedrean, que piden agua, sube a la roca, golpea la roca, no entra a Canaán. ¿Cuántas veces nos enojamos porque la gente nos hace enojar? Cuidado con tener el peligro de perder la meta y la presencia de Dios solo porque nos enojamos con el pueblo. No golpee la roca por su enojo con la gente. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados,
encima de él llevó. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por él, fue por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sí, de su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús.